Cuando un destino se cruza con la sabiduría de las aguas, la medicina florece en las manos del que comprende tanto la tierra como el mar. El mensajero del bienestar viene a nosotros con la calma de un río y la fuerza del océano. En nuestro video de hoy profundizaremos en la figura de Inle o Erinle, un orisha fascinante y de vital importancia en la tradición yoruba. Conoceremos sus orígenes en tierras nigerianas, sus facultades como médico extraordinario, pescador habilidoso, cazador certero y adivino respetado. Descubriremos la relación especial que mantiene con otras deidades como Yemayá y Ochun, así como los elementos que lo caracterizan y sus atributos principales. Exploraremos también las ofrendas que acepta con agrado, las hierbas que le corresponden, los números y colores vinculados a su energía, sus prohibiciones y por supuesto al fin no olvides suscribirte a nuestro canal Ofunoshe, activar las notificaciones y dejar tus comentarios sobre qué otros aspectos de la religión deseas conocer en futuros videos. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro recorrido por el fascinante mundo de Inle, una deidad que nos enseña el valor de la medicina tradicional y la armonía entre diferentes planos de existencia. Si te interesa conocer en profundidad no solo a Inle, sino a todas las deidades de nuestra rica tradición yoruba, así como comprender los fundamentos esenciales de la santería, adentrarte en los misterios del espiritismo y explorar los secretos de la regla de Palomonte, tenemos una gran noticia para ti. Hemos creado un ebook completo que abarca todos estos temas, desde los conceptos básicos hasta conocimientos avanzados que tradicionalmente solo se comparten con iniciados. Este recurso se convertirá en tu guía de referencia en el camino espiritual. Encontrarás el enlace para adquirirlo en la descripción de este video, donde podrás acceder a sabiduría ancestral organizada especialmente para el buscador contemporáneo. Inle o Erinle es un orisha que tiene sus raíces en un poblado llamado Ilobú, en las tierras Iyesa, donde fluye un río que es tributario del río Ochun en Nigeria. El significado de su nombre en tierras nigerianas, Erinle, nos habla de la tierra del elefante, y allí se le reconoce principalmente por sus habilidades como cazador. El pueblo de Ilobú tiene una historia fascinante, pues era reconocido como la tierra del Obu. De este sitio se extraía antiguamente un sustituto de la sal de mesa conocido como Obu, utilizado como sazonador cuando la sal común aún no se conocía en Nigeria. En la actualidad, este poblado se ha convertido en un importante centro comercial donde se intercambian productos agrícolas como el ñame, que allí llaman ishu, el maíz, conocido como agbado, los aceites de palma, denominados epo y adín, los frijoles o eré, las calabazas, llamadas elegedé, y el quimbombó, que recibe el nombre de ilá. Todos estos productos son cultivados con abundancia en la región. Cuando esta deidad llegó a tierras cubanas, recibió el nombre de Inle Ayaya, término que en realidad proviene de la palabra ajajá. Este no es simplemente un nombre, sino un título honorífico que significa el feroz. Curiosamente, si analizamos el significado literal de la palabra, encontramos que hace referencia a el que come perros, lo cual nos muestra el respeto y temor que inspiraba. Una diferencia importante entre la práctica nigeriana y la cubana es que en Cuba, Inle no se asienta como orisha tutelar. Cuando alguien debe recibirlo, se realiza una consagración indirecta mediante Yemayá, con quien mantiene una profunda conexión espiritual. Este orisha posee una característica verdaderamente excepcional que lo distingue entre todas las deidades. Tiene la capacidad única de habitar en dos mundos distintos, tanto en el agua como en la tierra. Su verdadera morada se encuentra precisamente en el punto donde el río se une con el mar, esa zona conocida como la ría. Esta dualidad le confiere poderes
y atributos especiales que lo hacen particularmente versátil y poderoso en sus dominios. Inle es un orisha de múltiples talentos y capacidades extraordinarias. Se distingue por ser el médico por excelencia dentro de la Ocha, un pescador de gran destreza, un cazador certero y un adivino que maneja con sabiduría el Ekwele. En las tierras nigerianas mantiene lazos profundos con numerosos orishas, pero su conexión es especialmente fuerte con Yemayá, Olokun, Ochun, Ogun, Usain y Otin, deidades con las que comparte afinidades y trabajos espirituales. Su naturaleza dual le permite habitar tanto en la orilla de los ríos como cerca del mar, siempre manteniendo contacto con la tierra firme. Se le conoce como amigo inseparable de Ochun, con quien comparte el dominio de las aguas dulces. Esta deidad representa la economía extractiva, específicamente todo lo relacionado con la pesca y la recolección de productos hortícolas, siendo un puente entre los recursos naturales y el sustento humano. Inle es hermano de Abata y, según revelan algunas historias de Ifá, simboliza la tierra misma como proveedora del sustento para los seres humanos. En cada hogar donde se le venera, se convierte en un ocha de bienestar para todas las personas que allí habitan. Se le considera el consolador de la familia, aquella deidad que mejor sabe cómo aliviar cualquier aflicción que pueda presentarse en el núcleo familiar. Esta visión coincide perfectamente con lo que se dice de él en su tierra natal, Nigeria, donde es reconocido no solo como cazador y yerbero, sino también como un extraordinario criador de animales. Los relatos lo describen como un ser extremadamente próspero que viste con ropajes refinados y elegantes, adornados con abundantes cauris, un tipo específico de caracol marino, valiosas cuentas de coral y plumajes exquisitos de los animales que cazaba, mostrando así su opulencia y conexión con los recursos naturales. Durante la época colonial cubana, los collares sagrados de Inle, conocidos como ileque, se confeccionaban con los materiales más preciosos que pudieran conseguirse: coral auténtico, cuentas de oro y plata y otros elementos de la más alta calidad, reflejando así la importancia y el estatus de esta deidad. Inle garantiza la abundancia de niños en los hogares que le veneran, actuando como guardián de la fertilidad. También se le considera custodio de los tesoros ocultos del océano y los ríos. En Nigeria representa todos los regalos y bendiciones que la tierra, el mar y los ríos ofrecen a los seres humanos a través de actividades como la caza y la pesca. A pesar de no ser babalawo, ya que su verdadera ocupación era la de pescador, Inle contaba con un privilegio extraordinario. Olofin mismo le había concedido permiso para ejercer múltiples funciones sagradas. Esta concesión divina no era arbitraria, pues todo lo que Inle emprendía lo realizaba con tal perfección que alcanzaba resultados admirables. Tenía el toque de la excelencia en cada una de sus actividades. Existe una hermosa historia que cuenta cómo Inle adquirió sus conocimientos especiales. De Yemayá, la gran madre de las aguas saladas, aprendió el arte supremo de la sabiduría y los secretos de la adivinación. Estos conocimientos los asimiló con tal profundidad que los incorporó a su ser, convirtiéndose en un maestro de estas artes. Un episodio crucial en la vida de Inle ocurrió cuando, después de su aprendizaje con Yemayá, regresó a la tierra. Mientras se encontraba pescando tranquilamente a la orilla del agua, sucedió algo extraordinario. Se le apareció un pez de proporciones imponentes que, para su asombro, le habló directamente. El mensaje del pez fue contundente y misterioso. Tu espíritu es sinónimo de pez, y si pescas para comer, estarás comiendo tu propia carne. Este encuentro marcó un antes y un después en la existencia de Inle, revelándole una profunda conexión espiritual con los seres acuáticos. Por sus múltiples cualidades y dones, Inle se convirtió en el orisha protector de los médicos, reconocido como dueño indiscutible de los peces y guardián de la orilla del mar y de los ríos.
Los mitos transmitidos en Nigeria nos revelan la versatilidad de esta deidad, pues dicen que vive simultáneamente en diversos espacios: en el monte junto a sus hermanos Osain, Ogun y Ochosi, en las granjas acompañando a Orisha Oko, en el inmenso mar al lado de Yemayá y Otín, y en los ríos con Ochun. Sin embargo, todos coinciden en que su verdadera residencia, el lugar donde su energía se manifiesta con mayor intensidad, es precisamente el punto exacto donde el río se encuentra con el mar. Esta capacidad de habitar en ambos mundos, agua y tierra, constituye una rareza dentro del panteón yoruba, pues muy pocos orisha poseen esta dualidad que les permite transitar y manifestarse en dominios tan distintos. En la tradición afrocubana, Inle adquirió características particulares que lo distinguen ligeramente de su contraparte nigeriana. Un aspecto notable es que en Cuba se le consideraba patrón y protector de los homosexuales de ambos sexos, otorgándole un rol social específico vinculado a la diversidad sexual. En Nigeria, al igual que en Cuba, se reconoce su naturaleza andrógina, aunque en la mayor parte de las tierras nigerianas predomina su consideración como una deidad fundamentalmente masculina. Para quienes desean recibir a Inle, debemos mencionar que este orisha se recibe después de haber hecho santo. Como mencionamos anteriormente, Inle se consagra indirectamente a través de Yemayá, estableciendo un lazo espiritual entre ambas deidades. Un detalle ritual importante es que los hijos de Inle no tienen permitido preguntar con el coco, y existe la particularidad de que los hijos de Ochosi deben entrar acompañados por Inle al cuarto de santo. En la práctica religiosa afrocubana, Inle no llega solo, sino que viene acompañado por tres entidades que complementan su energía y funciones: Abatá, Boyuto y Asao. Cada una de estas deidades posee características propias que enriquecen el culto a Inle. Abatá, o más correctamente Abatán, también conocida como Abatá, que significa pantano, es considerada la hermana melliza y contraparte femenina de Inle. Un elemento distintivo en su representación es el pescado que lleva, símbolo que la vincula con San Rafael Arcángel en el sincretismo religioso. Esta deidad, que según la tradición afrocubana es hija de Olosa y Olokun, habita en las lagunas, espacios acuáticos de aguas tranquilas. Existen otras interpretaciones que reconocen a Abatá como una entidad masculina, asignándole el papel de guardián y protector del propio Inle. Lo que resulta consistente tanto en Cuba como en Nigeria es que Abatá se entrega cuando se recibe a Inle y posee sus propias canciones y rezos distintivos que la individualizan durante la ceremonia. Sus colores rituales característicos son el amarillo, el verde, el dorado y el coral rosa, tonalidades que reflejan su conexión con la naturaleza y la riqueza. En términos rituales, Abatá comparte todas las ofrendas con Inle, y cuando se realizan sacrificios específicamente para Abatá, estos deben ser llevados a los pantanos que constituyen su hábitat natural y el espacio donde su energía se manifiesta con mayor intensidad. Además de su vínculo con las aguas estancadas, Abatá también está asociada con la prosperidad material, siendo invocada para atraer riqueza y abundancia. Por su parte, Boyuto, o más precisamente Ibojuto, representa otra dimensión complementaria. Este orisha es considerado una divinidad de trascendencia espiritual y una de las entidades más cercanas a la experiencia humana. Como acompañante de Inle, se destaca un relato donde Boyuto fue quien entregó la plata a Obatalá, mostrando su generosidad y conexión con los metales preciosos. Aunque Boyuto también es pescador por oficio, su dominio espiritual es diferente. Es reconocido como el dios de los espejismos y las visiones, aquellos fenómenos que alteran la percepción normal de la realidad. Se dice que su presencia puede manifestarse en los desiertos, en el mar o en estados de agotamiento extremo. Cuando una persona experimenta problemas de visión y comienza a ver doble,
Se atribuye este fenómeno a la influencia de Boyuto. De hecho, existe una historia que explica cómo Boyuto es el responsable de que Ochun o Lolodí vea doble. La importancia de Boyuto es particularmente significativa para los hijos de Ochun, y más específicamente para aquellos que pertenecen a la rama de Ololodí. En su esencia más profunda, Boyuto encarna el orisha de la videncia y los pensamientos, vinculándose con las capacidades perceptivas extraordinarias que trascienden lo físico. Completando este cuarteto de deidades, encontramos a Asao, compañera inseparable de Inle, que posee una particularidad cosmológica. Vive 6 meses en el mar y 6 meses en la tierra, alternando cíclicamente entre estos dos dominios. Se la reconoce como melliza o Jimagua con Inle, estableciendo un vínculo gemelo que fortalece su conexión espiritual. En el panteón yoruba se dice que Asao desempeña el papel de hechicera de Olokun, la poderosa deidad de las profundidades oceánicas. Una faceta fascinante y poco conocida de Inle es su profunda conexión con la medicina tradicional afrocubana. Según diversos estudios contemporáneos, existe evidencia que sugiere que Inle fue la deidad utilizada por los olorichas en Cuba para la preparación de medicinas antes de que el culto a Osaín se estableciera plenamente en la isla. Esta información encuentra respaldo en los escritos del respetado oloricha don Nicolás Angarica, quien en su obra Manual del Orijate menciona específicamente que Inle fungía como el médico principal de la Ocha, ocupando este importante rol antes de la llegada de Osaín a tierras cubanas. Por razones que permanecen en el misterio, el uso de Inle para la preparación de remedios medicinales gradualmente cayó en desuso dentro de la práctica religiosa afrocubana. Una posible explicación para este fenómeno podría encontrarse en la relativamente escasa cantidad de olorichas consagrados a esta deidad que llegaron o permanecieron en Cuba, lo que habría dificultado la transmisión continua de sus conocimientos medicinales específicos. Actualmente, diversos investigadores están realizando estudios profundos sobre la importancia que tuvo Inle en la medicina tradicional cubana practicada por los olorichas. Estos estudios se fundamentan en numerosos escritos antropológicos, tanto de origen nigeriano como afrocubano, donde consistentemente se presenta a Inle como un médico extraordinario dotado de grandes poderes curativos. Un dato relevante que sostiene esta teoría es que en Nigeria se le considera no solo médico, sino también cazador. Y en la tradición yoruba, los cazadores son reconocidos como grandes conocedores de la medicina tradicional. Todos estos elementos convergen para sugerir que Inle desempeñaba un papel fundamental en las prácticas curativas, similar al que hoy ocupa Osaín en los trabajos medicinales realizados por los babalawos. Es importante señalar que la información histórica sobre este aspecto no es completamente clara debido a la limitada documentación escrita que se conserva sobre la historia temprana de nuestras tradiciones en Cuba. Sin embargo, existen pistas sólidas y razones consistentes para considerar que Inle era utilizado por los olorichas con propósitos medicinales, de manera análoga a como actualmente los babalawos recurren a Osaín para fines similares. Los estudios realizados por la reconocida etnóloga doña Lidia Cabrera nos ofrecen datos valiosos sobre la importancia que tuvo el culto a Inle en Cuba. Según sus investigaciones, en la Loma del Ángel, ubicada en el barrio del mismo nombre en La Habana, se celebraba cada 24 de octubre una gran festividad dedicada a Inle, también conocido como médico cucufago. Estas celebraciones se realizaban con gran esplendor y participación de la comunidad religiosa. En sus relatos etnográficos, doña Lidia menciona a una Iyalocha consagrada a Inle, a quien la comunidad llamaba afectuosamente la Zumbao, evidenciando la presencia de sacerdotisas dedicadas a esta deidad. También nos informa que uno de los últimos olorichas consagrados en este orisha
fue don Blas Casanova, originario de la región de Las Villas. Un aspecto particularmente interesante que revela la etnóloga es que, según sus entrevistados, Inlé era una deidad que inspiraba tanto respeto como temor, comparable a otras deidades poderosas como Yeguá y Naná Burucú. Se le describía como un orisha fuerte y misterioso, lo que refleja la profunda reverencia que despertaba entre sus devotos. También señala que para finales del siglo XIX, la presencia de Inlé en las festividades religiosas había disminuido considerablemente, lo que coincide con el aparente declive de su culto en Cuba. Como ocurre con varias deidades dentro de nuestra tradición, Inlé también se encuentra en el centro de debates teológicos importantes. Específicamente, existe una controversia sobre si esta deidad pertenece al dominio de los babalawos o si corresponde exclusivamente a los olorishas. Al examinar cuidadosamente la evidencia religiosa, histórica y antropológica disponible, encontramos indicios consistentes de que Inlé es una deidad cuyo sacerdocio corresponde tradicionalmente a los olorishas, quienes son conocidos como Akodo cuando ejercen funciones relacionadas con esta deidad. No se han encontrado evidencias históricas que sugieran que esta fuera una deidad entregada por babalawos en su tierra natal africana. La situación en Cuba, donde algunos babalawos entregan a Inlé, tiene una explicación histórica específica que se remonta a mediados del siglo pasado. Esta práctica se basa en la interpretación de que Inlé debía considerarse patrimonio exclusivo de cierto grupo religioso, fundamentando esta posición en que este orisha había realizado Ifá a través del Odu conocido como Iroso Ogbe. El argumento principal que sostenía esta visión era que, según esta interpretación, Elekba había actuado como Oluwo, padrino principal de Inlé, mientras que Orunmila había fungido como su Oyugbona, segundo padrino. Partiendo de esta premisa, se llegó a la conclusión de que Inlé debía ser entregado por un sector específico del culto y que además debía incluir elementos adicionales para consultas futuras. Aunque ningún pataki conocido menciona este requerimiento, esta perspectiva llegó incluso más lejos, estableciendo protocolos, rituales muy específicos sobre cómo debían proceder los hijos de Inlé. Sin embargo, cuando analizamos detenidamente estos planteamientos, resulta difícil encontrar una lógica religiosa consistente que los respalde. El hecho de que un orisha haya hecho Ifá en su mitología no constituye un criterio suficiente para convertirlo en patrimonio exclusivo de determinado sector religioso, pues existen numerosos orishas masculinos que, según diversos pataquís, también realizaron Ifá sin que esto alterara su naturaleza esencial. Una búsqueda exhaustiva en las fuentes tradicionales no ha logrado encontrar evidencia alguna que respalde la idea de que este orisha deba ser considerado bajo dominio exclusivo. Resulta significativo que no se encuentren vínculos teológicos claros entre Inlé y ciertos cultos, a diferencia de lo que ocurre con otros orishas como Oduduwa, Olokun y Orisha Oko, donde tales conexiones están claramente documentadas. Los odús nos hablan detalladamente sobre los secretos específicos que deben incorporarse a estos otros orishas cuando son entregados por ciertos sacerdotes, pero tales referencias no existen para el caso de Inlé. La única mención de Orunmila en relación con Inlé que aparece en los relatos tradicionales refiere a que Orunmila recogió el espíritu de Inlé cuando éste fue asesinado. Pero incluso en este caso, se especifica claramente que luego entregó dicho espíritu a Yemayá. Este episodio justificaría cierta participación en ceremonias relacionadas con Inlé, pero no transforma a esta deidad en una entidad de naturaleza diferente. Es importante destacar que muchos sabios religiosos de aquella época no respaldaron esta interpretación sobre la pertenencia de Inlé a un dominio exclusivo. Tampoco se encuentran referencias a esta postura en los escritos tradicionales más respetados de nuestra religión. Por tanto,
Esta visión parece haber quedado registrada únicamente como una interpretación personal, sin encontrar respaldo en los fundamentos teológicos y litúrgicos de nuestra tradición religiosa. Para aquellas personas que sean hijos de Inle, es importante saber que tienen alternativas, rituales. Una aproximación equilibrada y respetuosa de la tradición sería recibir a Inle de manera indirecta mediante el recurso tradicional de hacer Yemayá con Oró a Inle, lo cual preserva la esencia del vínculo entre estas deidades, sin contradecir los principios fundamentales de nuestra práctica religiosa. Cada orilla tiene sus preferencias particulares en cuanto a ofrenda, y Inle no es la excepción. Para establecer una comunicación respetuosa y efectiva con esta deidad, es importante conocer los elementos que le son agradables y significativos. Entre las ofrendas alimenticias, Adimu, que Inle recibe con agrado, encontramos una variedad de productos que reflejan tanto su conexión con las aguas como con la tierra. El vino dulce ocupa un lugar especial entre sus preferencias, así como las panetelas borrachas, preparación que combina la dulzura con un toque de alcohol. El pargo, pescado de carne blanca y delicada, representa su dominio sobre las criaturas acuáticas. Los vegetales, como la lechuga y el berro, frescos y con alto contenido de agua, simbolizan la pureza y vitalidad. La batata, conocida también como boniato, el ñame y las bolas de calabaza, representan los frutos de la tierra que esta deidad protege. También son gratas para Inle las naranjas, con su dulzura cítrica, y las guayabas, frutas tropicales de intenso aroma. El ecó, preparación tradicional a base de maíz, y el aceite de almendra completan este variado conjunto de ofrendas vegetales y alimenticias. Cuando se trata de sacrificios animales, se le ofrendan el carnero, Agbo, cuya fortaleza representa el vigor de esta deidad, el gallo, Akukó, ave solar que anuncia el amanecer, las palomas, Eyelé, símbolos de paz y mensajeras entre mundos, y la gallina de Guinea, Etú, ave de origen africano que conserva muchas de sus características silvestres. Un requisito fundamental para estos sacrificios es que todos los animales deben ser blancos, color que simboliza la pureza y la conexión con lo espiritual. En el plano numérico, Inle se asocia principalmente con el 3, el 5 y el 7, así como con todos sus múltiplos. Estos números tienen profundas resonancias simbólicas en la tradición yoruba y establecen patrones rítmicos en los rituales dedicados a esta deidad. En cuanto a su cromatismo ritual, Inle se vincula con diversas tonalidades de verde y azul. Estos colores reflejan perfectamente su naturaleza dual, pues el verde representa su conexión con la vegetación y la tierra, mientras que el azul simboliza su vínculo con las aguas, tanto dulces como saladas. En el sincretismo religioso desarrollado en Cuba, Inle fue asociado con el arcángel Rafael, cuya festividad se celebra el 24 de octubre. Esta correspondencia no es casual y parece fundamentarse en aspectos esenciales compartidos por ambas figuras espirituales. San Rafael es reconocido como el patrono de los médicos y sanadores, lo cual establece un claro paralelo con la función de Inle como médico dentro de la tradición yoruba. Esta conexión se refuerza visualmente a través de la iconografía católica tradicional, donde el arcángel Rafael suele representarse como un joven de pie a la orilla de un río, sosteniendo un pez en una mano y un cayado en la otra. Este último elemento evoca el caduceo, símbolo universal de la medicina, reforzando así la asociación con las capacidades curativas de Inle. En la tradición yoruba, cada orilla mantiene una conexión especial con determinadas plantas que canalizan y potencian su energía. Estas hierbas sagradas, conocidas como ewe, constituyen elementos fundamentales para los trabajos espirituales, curaciones y rituales asociados a cada deidad. El repertorio botánico vinculado a Inle es particularmente extenso y diverso,
reflejando su doble naturaleza acuática y terrestre. Entre sus hierbas encontramos el abey macho, abran de costa, y el abrojo amarillo. La lechuga no solo es una ofrenda alimenticia, sino también una planta de poder para este orisha. Los girasoles, con su magnificencia solar, y el alambrillo forman parte de su herbario sagrado. Entre las plantas trepadoras destacan el bejuco guaraná, el bejuco de jaiba, el bejuco ubí macho y el bejuco amargo, que representan la capacidad de adaptación y conexión entre distintos niveles. El mangle, árbol emblemático de los ecosistemas costeros, donde el agua dulce se encuentra con la salada, simboliza perfectamente la naturaleza dual de Inle. El marañón y el sacu-sacu complementan este conjunto arbóreo. En su herbario también encontramos plantas con propiedades medicinales reconocidas como el peregun fan, atiponlá, mejorana, mazorquilla y mora. Las plantas acuáticas, como la flor de agua, el meloncillo, la hierba añil y el berro, manifiestan su conexión con ambientes húmedos. La verbena, malanguilla, paragüita, prodigiosa y varios tipos de helechos amplían su arsenal botánico. Plantas como la cucaracha, malanga, canutillo, diversas variedades de albahaca, hierbabuena y el botón de oro son también fundamentales en sus trabajos. La hierba de la niña, carqueja y 10 del día poseen propiedades particulares que armonizan con la energía de Inle. La verdolaga, jagua, limo de mar, aguacate, ciruela, pichona y el copalillo del monte completan este extraordinario conjunto de plantas vinculadas a esta deidad. Esta diversidad botánica refleja la complejidad y riqueza de Inle como orisha, abarcando plantas de distintos hábitats y con propiedades variadas que pueden ser utilizadas tanto para ceremonias rituales como para preparaciones medicinales. Un aspecto interesante en el estudio de esta deidad es la diferencia en la concepción de sus caminos o avatares entre Cuba y Nigeria. Resulta llamativo que en Cuba, Inle no tiene caminos o avatares definidos, mientras que en su tierra natal, Nigeria, donde algunos afirman que tal concepto no existe, Inle posee numerosos avatares claramente identificados. La ausencia de caminos de Inle en la tradición afrocubana podría explicarse por la limitada presencia de olorisha consagrados a esta deidad que llegaron o permanecieron en la isla, lo que habría restringido la transmisión completa de conocimientos sobre las distintas manifestaciones de este orisha. En contraste, en Nigeria los caminos de Erinle son abundantes y se identifican por estar precedidos por la palabra Ibu, término que significa piscina o estanque de agua profunda, reforzando su conexión con entornos acuáticos. Entre sus principales avatares en tierras nigerianas encontramos Ibu Aanu, Ibu Abatán, Ibu Alamo, Ibu Oyamosquín, Ibu Ojutu e Ibu Owaala. En la tradición nigeriana son los oriki o cantos de alabanza los que establecen la distinción entre los diferentes caminos o personalidades de Inle. Estos cantos sagrados realzan distintos aspectos de la deidad. Algunos lo exaltan como cazador, otros destacan su presencia en las profundidades de los ríos y otros lo celebran simplemente como un bebedor. Estos orikis individuales, correspondientes a cada camino específico, son interpretados o recitados durante el festival anual dedicado a Inle en Nigeria, manteniendo viva la tradición de sus diversas manifestaciones. Si te ha fascinado todo lo que has aprendido sobre Inle y su importancia dentro de nuestra cosmovisión religiosa, esto es apenas la punta del iceberg. Para quienes desean profundizar no solo en esta deidad, sino en muchas más, así como conocer los principios fundamentales de la santería, explorar las bases del espiritismo y adentrarse en los misterios de la regla de Palomonte, hemos creado un ebook especialmente diseñado para ti. Este material te servirá como guía completa en tu camino espiritual, explicando desde los conceptos más básicos hasta detalles avanzados
que solo los iniciados conocen. El enlace para adquirir este valioso recurso se encuentra en la descripción de este video, donde podrás acceder a conocimientos ancestrales organizados para el buscador moderno. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Iboshishe.